Vamos a ver ahora las hipérbolas. Vamos a llamar hipérbola al conjunto de todos los puntos del plano para los cuales el valor absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante y menor que la distancia entre F1 y F2 y no nula. ¿Qué sería eso? Las hipérbolas suelen tener esta forma. Fíjense, si este punto nosotros hacemos esta distancia y le restamos esta, en este caso esta es más grande, así que en este caso esta menos esta sería su valor absoluto, va a dar exactamente lo mismo que, por ejemplo, este punto hacer distancia de acá a acá menos distancia de acá a acá, y eso en valor absoluto. Como observación, la diferencia en valor absoluto entre las distancias de un punto P a los dos puntos fijos nunca es mayor que la distancia entre F1 y F2, ¿sí? La resta de distancia no puede ser más grande que distancia de acá a acá. Eso con propiedades de triángulo, si ustedes se arman el triángulo, recuerden que restar dos lados, dos de las medidas del triángulo, nunca puede ser más grande que la medida del otro triángulo. La diferencia en valor absoluto es igual a la distancia entre F1 y F2 si pertenecen a la recta determinada por F1 y F2, pero no al segmento abierto F1 y F2. ¿Qué sería eso? Lo que tenemos en rosa, ¿sí? Si nosotros restamos lo que tenemos en rosa, iba a ser igual a esta distancia. La diferencia va a ser nula, o sea, va a ser 0, si P equidista de F1 y F2. Es decir, si P pertenece a esta recta que tenemos acá, ¿sí? Si hacemos distancia de este punto a este punto y distancia de este punto a este punto, eso lo restamos, nos va a dar 0. Vamos a ver ahora, como hicimos para elipses, cómo encontrar la ecuación canónica de una hipérbola. Vamos a suponer los focos sobre el eje X y que sean menos C0 y la otra coordenada C0 del otro foco. Partimos de la fórmula, ¿sí? La diferencia de las distancias en valor absoluto sería lo vamos a llamar, igual que hicimos para elipse, 2A, fijo. Ahora, si esto es igual a esto, por definición de valor absoluto, tendríamos que la diferencia podría ser o más 2A o menos 2A. Por la fórmula de distancia de punto a punto, y teniendo en cuenta que P tiene coordenadas X, Y, y que los focos tenían coordenadas menos C0 y C0, nos queda esto. Sumamos esto a ambos miembros, así que nos va a quedar así, y ahora vamos a elevar al cuadrado. Esta raíz se va a simplificar y por eso nos va a dar esto. ¿Qué hacemos ahora? Distribuimos. Este al cuadrado es x cuadrado, 2 por x por c es este, c cuadrado es este. Y acá lo mismo, cuadrado de binomio. Esto no importa si es positivo o negativo, va a quedar 4a cuadrado. Cuando hagamos 2 por este sí nos importa, así que lo dejamos el signo. Y este al cuadrado se va a simplificar la raíz. Fíjense que la y al cuadrado y la y al cuadrado se simplifica. Y seguimos haciendo el cuadrado de binomio de esto y nos va a quedar así. El x al cuadrado se va a simplificar con este, el c al cuadrado se va a simplificar con este. Restamos esto, por eso nos va a quedar así, y acá dejamos este 4a cuadrado y restamos 2x por c, que ya teníamos menos 2x por c, y por eso nos queda menos 4x por c. Dividimos todo por 4, obtenemos c. Y ahora volvemos a elevar al cuadrado. Así que esto va a dar, como es un producto, se puede distribuir, así que queda a cuadrado, la raíz se va a simplificar, igual a todo esto al cuadrado. Hacemos cuadrado de binomio y distribuimos, nos va a quedar a cuadrado x cuadrado, 2 por x por c restado por 1 cuadrado, más c cuadrado por 1 cuadrado, y más a cuadrado por y cuadrado, que es lo que tenemos acá. Y acá hacemos cuadrado de binomio, a la cuarta menos 2 por a cuadrado por x por c, más esto al cuadrado que es esto. Vamos a acomodar todo lo que tenga x ahí, lo vamos a poner en el segundo miembro y todo lo que no en el primero. Entonces este lo dejamos en el segundo, cambiado el signo. Este
se nos simplifica. Este lo dejamos acá en el primero, este lo restamos y nos queda en el segundo, este lo restamos y nos queda en el primero, este se había simplificado y este lo dejamos tal cual. ¿Qué hacemos ahora? Acá podemos sacar a cuadrado factor común y acá podemos sacar de este y de este x cuadrado factor común y nos queda así. Bien, ahora, la diferencia de distancias en valor absoluto era 2a. Y nosotros planteamos, cuando vimos definición de hipérbola, que eso era menor a la distancia entre los focos, que es igual a 2c. Entonces, el a es más chico que el c. Y toda esta cuenta que tenemos acá es mayor a 0. Y a esa la vamos a llamar b cuadrado. Entonces nos va a quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir por a cuadrado por b cuadrado. Así que acá nos va a quedar un 1. Acá se va a simplificar el b cuadrado, nos va a quedar el a cuadrado. Y acá se va a simplificar el a cuadrado y nos va a quedar un b cuadrado. Fíjense que queda muy parecida a la de elipse, pero acá tiene un menos, así que en realidad son bastante distintos, por eso los gráficos. ¿Cuáles son los elementos de una hipérbola con centro en el origen? Después vamos a ver centro trasladado. La ecuación, hay dos diferentes. Esta es la que vimos recién, cuando tiene el menos el término de i cuadrado sobre b cuadrado. En ese caso solo tiene dos vértices, el A0 y el menos A0, que son estos. Fíjense que la intersección con el eje X, si ustedes esto lo hacen 0, les da justo en el A0 y menos A0. Pero intersección con el eje Y no tiene. Fíjense, si esto fuera igual a 0, quedaría algo negativo 0 igual a un 1, que es un absurdo. Por eso es que el eje Y no lo va a cortar si tenemos el menos acá. Las asíntotas son, igual que en análisis, rectas a las que se pega la función y tienen esta forma. B sobre A por X igual a Y y menos B sobre A por X igual a Y. Así que se suelen dibujar para después lograr dibujar la hipérbola. Los focos tienen coordenadas menos C0 y C0 y van a cumplir con esta igualdad, que es la que vimos cuando hicimos la sustitución. Que C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y la gráfica va a quedar así. Si en cambio tuviéramos el menos en el término de x cuadrado sobre a cuadrado, los vértices van a estar sobre el eje Y, van a ser 0b, 0 menos b, las asíntotas van a ser las mismas, los focos van a estar sobre el eje Y también, van a cumplir con la misma igualdad, y el gráfico van a quedar las dos ramas, la de arriba y la de abajo, en vez de quedar la de la derecha y la de la izquierda. ¿Cómo grafico entonces una hipérbola? Lo primero que hay que hacer es trazar la caja central. La caja central no es parte de la hipérbola, pero me ayuda a dibujar. ¿Qué sería la caja central? Calculamos A, menos A, B y menos B, y dibujamos la caja que pasa al moverse a la derecha, a la izquierda, B hacia arriba y B hacia abajo, y dibujamos esa caja. Trazamos las asíntotas. ¿Quiénes van a ser las asíntotas? Las rectas que contienen a las diagonales de esa caja. Entonces después trazamos las asíntotas. Todo esto no es el dibujo de la hipérbola, es para ayudarse a dibujar. Calculamos los vértices. En este caso, el ejemplo que hay graficado sería una hipérbola que tiene el menos en la i cuadrado sobre b cuadrado, porque corta así. Y después dibujamos aproximadamente, pegándose a las asíntotas, las dos ramas correspondientes. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Nos dice, dada la hipérbola de ecuación, calcularle vértices, focos, asíntotas y graficar. Recuerden que como ecuación de una hipérbola, por ahora tenemos dos chances. O va a ser así, o va a ser así. Después vamos a ver cuándo esté trasladada y después cuándo esté derrotada. Pero por ahora tenemos estos. Bien, se parece, tenemos x al cuadrado, tenemos y al cuadrado, pero tenemos un igual a un 144 en vez de tener igual a un 1.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para acomodarlo? Lo mismo que hicimos en elipses, dividimos por ese valor para que acá aparezca un 1. Entonces, esto nos queda x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9. Así que ahí finalmente sí, es la ecuación de una hipérbola y sería de las primeras que vimos. Vamos a calcular todos sus elementos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que a al cuadrado es 16. Entonces, el a es 4. Sabemos que b al cuadrado es 9. O sea que el b es 3. Sabíamos que c al cuadrado es lo mismo que a cuadrado más b cuadrado. O sea que c al cuadrado es 16 más 9. Y entonces c va a valer 5. Bien, ¿cuáles son las coordenadas de los vértices? Tenemos dos vértices. Como al menos lo tiene la y, los vértices van a estar sobre el eje X. Si no, buscan las intersecciones y van a ver que los van a dar. Pero lo importante es que están sobre el eje X. O sea que va a ser uno de la forma 4, 0 y el otro vértice va a tener la forma menos 4, 0. ¿Cuáles son las coordenadas de los focos? También van a estar sobre el eje X, el C nos dio 5, así que un foco va a ser 5, 0 y el otro foco va a ser menos 5, 0. ¿Cuáles son las asíntotas? Las asíntotas tenían esta forma, o sea que van a ser, el B valía 3, el A valía 4, van a ser esas dos. Y ahora vamos a graficarlo. Bueno, ¿qué dijimos que era lo primero que hacíamos para graficar la hipérbola? Primero trazábamos la caja. La caja nos va a quedar así, ¿por qué? Porque el A nos había dado 4, así que marcamos el 4 y el menos 4, y el B nos había dado 3. Entonces marcamos el 3 y el menos 3 y dibujamos esa caja. ¿Qué hacíamos después? Lo que hacíamos era marcar las diagonales y las rectas, extendíamos y esos van a ser las asíntotas. Así que esas dos son las asíntotas. Y como al menos lo tenía el término de y cuadrado sobre b cuadrado, van a ser, va a cortar acá y va a cortar acá, y van a ser esas dos ramas, la de la derecha y la de la izquierda. Así que finalmente el gráfico nos va a quedar así. Vamos a ver el ejemplo número 2. Tenemos x cuadrado menos 9y cuadrado igual a menos 9. Otra vez, pareciera que es una hipérbola, están los dos al cuadrado. Si alguno no estuviera al cuadrado ya no sería una hipérbola. Y hay uno cambiado del signo. Pero el problema es que acá tenemos un menos 9 y no un 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual que hicimos en el ejemplo anterior. Dividimos por menos 9. Así que acá va a quedar menos x al cuadrado sobre 9 más y cuadrado igual a 1. Entonces ahora tenemos una hipérbola, pero del segundo tipo que vimos. ¿Quién sería a cuadrado? A cuadrado sería 9. Entonces el a es 3. ¿Y quién sería b cuadrado? Esto es como si tuvieran dividido un 1. Entonces b cuadrado es 1 y entonces b es 1. Recuerden que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces c cuadrado es 9 más 1 y por eso c es raíz de 10. Bien, vamos a calcular los vértices. Ahora el menos lo tiene acá el término de la X. Entonces los vértices van a estar sobre el eje Y. O sea que voy a tener un vértice que va a tener coordenadas 0 y en 1 va a cortar de Y porque el B es 1. Y otro vértice que va a tener coordenadas 0 y menos 1.
¿Quiénes van a ser mis focos? También van a estar sobre el eje Y, así que acá va a ir 0. Y como se nos dio raíz de 10, va a ser raíz de 10. Y el otro foco, 0 menos raíz de 10. Las asíntotas siguen manteniendo la misma fórmula, más menos B sobre A por X, así que van a ser más menos B era 1, A era 3, así que 1/3 por X. Vamos a graficar ahora esa hipérbola. Teníamos lo mismo, hacemos primero que nada la caja central. Recuerden, el A era 3, el B era 1, por eso nos queda así. Dibujamos las dos rectas que contienen a las diagonales, serían esas dos. Y ahora hay que tener en cuenta que los vértices van a estar sobre el eje Y, así que las hipérbolas van a ser acá, arriba y abajo. Así que finalmente nos queda ese dibujo, el de la hipérbola. Vamos a ver ahora el ejemplo 3. El ejemplo 3 es al revés del ejemplo 1 y 2. En vez de darnos la ecuación, nos dan datos y nosotros queremos encontrar la ecuación. Siempre primero les conviene hacerse un dibujo para ir ubicándose qué es lo que está pasando. Bien, nos dicen que los vértices están en 3, 0 y menos 3, 0. Y los focos en 4, 0 y menos 4, 0. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser una hipérbola que está centrada en el origen, así que es de las que estamos viendo, y como los vértices y los focos están sobre el eje X, sabemos que va a tener la primer forma? Así que esta sería la ecuación, nos faltaría encontrar el A y el B. Ahora el A, recuerden que era la distancia al vértice, ¿sí? Del origen al vértice, a cualquiera de los vértices. Y como acá nuestro B1 es 3, 0, el A ya sabemos que es 3. O sea que la ecuación ya casi la tenemos, nos faltaría calcular el valor de B. No tenemos el valor de B, no nos están dando un dato, pero nos dan los focos. Entonces recuerden que la distancia del foco al origen, eso era el valor de C. Y en este caso la distancia es 4. Y después, ¿qué sabemos? Sabemos la relación que hay entre C, A y B. Sabemos que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. O sea que 16 es igual a 9 más B cuadrado. O sea que 7 es B cuadrado. Podemos sacar B, que sería raíz de 7, o directamente reemplazarlo, porque en la ecuación necesitamos el B al cuadrado. Así que la ecuación finalmente va a ser esta. X al cuadrado sobre 9 menos Y cuadrado sobre 7 igual a 1. Vamos a hacer el ejemplo 4. Nos dice encontrar la ecuación de hipérbola que tiene vértices en 0, 2 y 0 menos 2. O sea que ahora van a estar sobre el eje Y. Bien, entonces, sabemos que va a estar centrada en el origen por las distancias que hay, sabemos que va a corresponder a la segunda forma. ¿Quién conocemos como la distancia del vértice al origen es 2, en este caso lo que conocemos es B, ¿sí? Porque la hipérbola tiene los vértices sobre el eje. Entonces sabemos ya que la ecuación va a tener esta forma. Cuadrado sobre 4 igual a 1. Y nos faltaría sacar ella. En este caso no tenemos el dato de los focos, pero nos dieron los datos de las asíntotas. Las asíntotas son igual a más menos 8x. Y sabíamos nosotros que las asíntotas tenían esta forma. Ahora bien, el B ya lo tenemos.
Si las asíntotas son de estas dos formas, lo que podemos decir es que 8 tiene que ser igual a B sobre A. Y como el B lo teníamos era 2, nos va a quedar que el A es un cuarto. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la hipérbola? Va a ser menos x al cuadrado sobre un cuarto al cuadrado, que es 1 sobre 16, más y al cuadrado sobre 4 igual a. La pueden dejar así. Si les gusta un poco más, se lo pueden escribir así, menos 16x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1, que es lo mismo, pero por recomendación les conviene más la primera por si la tuvieran que graficar, es un poco más visible cuál es el valor de A.